Supongan que hoy el gobierno de su país decide que parte de un expediente sobre un avistamiento ocurrido hace casi 70 años no puede hacerse público hasta el año 2070. No estamos hablando de secretos nucleares ni de una operación de espionaje. El caso gira alrededor de una mujer que vivía en una granja. Un extraño objeto que aseguró haber visto a pocos metros del suelo y dos ocupantes en su interior. Uno de ellos, según su descripción, tenía algo todavía más extraño. Le faltaba una mano. La testigo se llamaba Eileen Moreland y lo que ocurrió aquella madrugada de 1959 terminó siendo investigado por la Fuerza Aérea de Nueva Zelanda. ¿Qué ocurrió realmente en aquella granja de Springlands? ¿Qué vio Eileen Moreland y por qué su historia terminó interesando a los militares? Les doy la bienvenida, yo soy Paul y los invito a que me acompañen en este nuevo viaje. En 1959, Eileen Mary Moreland tenía 42 años y vivía con su marido Frederick y sus 5 hijos en Springlands, una zona rural cerca de Blenheim, en la isla sur de Nueva Zelanda. La vida que llevaban era bastante simple. Tenían una pequeña granja de unos 9 acres, vacas, un cobertizo para el ordeñe y una hilera de durazneros. Eileen se ocupaba de la casa, había trabajado como enfermera auxiliar y también en ocasiones participaba de las tareas del campo. Frederick, en cambio, trabajaba como policía militar en la base aérea de Woodburn, ubicada a unos 10 kilómetros. Como veremos más adelante, la cercanía de Woodburn será importante. En plena Guerra Fría, cualquier cosa rara en el cielo podía interesar a los militares, y los reportes de platillos voladores ya aparecían con frecuencia en la prensa neozelandesa. Eileen, en cambio, estaba lejos de ese mundo. Quienes la conocían la describieron como una mujer práctica y estable, poco interesada en los ovnis. La fiebre por estos objetos ya había llegado al país varios años antes. En 1954, el Oakland Star llegó a preguntarse en un titular si Rusia tenía platillos atómicos. Detrás de la curiosidad, también había miedo constante, concreto. O sea que alguna de esas luces fuera una tecnología soviética que Occidente todavía desconocía. La madrugada del lunes 13 de julio empezó sin nada fuera de lo normal. Era invierno y todavía estaba oscuro cuando Eileen salió de la casa con una linterna para ir hasta el cobertizo. Iba a ocuparse de las vacas y empezar con el ordeñe. Pero mientras cruzaba el terreno, alcanzó a vislumbrar una especie de luz verde filtrándose entre las nubes bajas. En un principio pudo haber parecido una claridad lejana. El tema es que pocos segundos después se volvió demasiado fuerte como para ignorarla. La mujer distinguió 2 haces verdes paralelos rodeados de un resplandor de color naranja. La luz era tan intensa que la linterna que llevaba en la mano quedó inservible. Eileen se asustó porque no sabía lo que estaba viendo y decidió correr hacia unos pinos que rodeaban su propiedad, y se quedó mirando desde ahí, media escondida. Es acá cuando ve bajar aquel objeto. Ella lo describió como un disco grueso, parecido a un cilindro aplanado de unos 9 metros de diámetro. En la parte de arriba tenía una cúpula y en la base alcanzó a distinguir varias aberturas circulares. Este objeto descendió de forma vertical y frenó justo sobre los durazneros a unos 4 o 5 metros del piso. La mujer estaba bastante cerca, a unos pocos metros de distancia, y aseguró haber podido distinguir bien la estructura de la nave. En la parte inferior vio 2 filas de aberturas que emitían luz verde y anaranjada. Según su relato, giraban en sentidos opuestos hasta formar anillos continuos. Con respecto al sonido, dijo que apenas era audible un zumbido estable, y además sentía que el aire alrededor se empezaba a calentar. En muchos otros casos donde testigos ven estas naves, suelen describir un olor a azufre, pero acá la mujer sintió un olor que comparó a la pimienta quemada. Durante algunos instantes, la actividad de la parte inferior de la nave disminuyó y quedó suspendida sobre los árboles. Fue en ese momento que la mujer pudo ver con más claridad la cúpula. Dentro había 2 figuras sentadas una detrás de otra. Parecían tener una estatura anormal. Tenían trajes plateados ajustados, que Eileen comparó con una cota de malla pero más futurista. En la cabeza tenían grandes cascos redondeados, parecidos a los antiguos cascos metálicos de los buzos.
Estamos en julio de 1959, casi 2 años antes del vuelo de Yuri Gagarin, y como siempre digo, no nos atemos a las descripciones que da, porque Eileen estaba describiendo aquello con referencias que ya conocía, no porque fuese algo totalmente literal. Los cascos y la iluminación de la cúpula le impedían distinguir bien las caras, pero una de las figuras se incorporó y quedó mejor expuesta. Ahí la mujer notó algo que después se convertiría en uno de los detalles más raros de todo el caso. A aquel hombre le faltaba la mano izquierda. En el extremo del brazo veía una pieza oscura, parecida a una funda o un guante cerrado. También describió un cinturón oscuro y algo parecido a una caja o equipo conectado a la espalda mediante unos tubos. Ese detalle me pareció bastante extraño, porque estos humanoides parecían más operadores que criaturas fantásticas. Usaban trajes, llevaban equipo y uno de ellos tenía una lesión muy humana. La mano faltante quedó mejor registrada en declaraciones posteriores y documentos internos. Eileen dijo que había callado algunas partes por miedo a que la tomaran por loca. Mientras seguía observando, una de las figuras pareció descubrirla entre los árboles. Se levantó y gritó algo. Eileen escuchó una palabra o una frase breve en un idioma que no pudo identificar. Años después, aparecería la idea de que podía haber sonado parecido a Ruski, aunque nadie llegó a determinar qué había dicho realmente. Para ella el tono fue suficiente para entender que aquella figura había reaccionado a su presencia. Eileen levantó la linterna y se alejó. Casi enseguida las aberturas de la parte inferior volvieron a encenderse. El objeto se inclinó y salió hacia arriba a una velocidad que la impresionó muchísimo. Ella conocía los aviones de Havilland Vampire, que operaban desde Woodburn, y los usó como referencia. Dijo que comparados con la salida de aquel disco, los cazas parecían prácticamente detenidos. Mientras el objeto se alejaba, el zumbido cambió por un silbido agudo que fue perdiéndose hasta que la nave desapareció entre las nubes. Y en una reacción que yo no comprendo, Eileen regresó al cobertizo y siguió ordeñando. ¿Ustedes qué hubiesen hecho en su lugar? Déjenme su opinión en los comentarios. Pero antes de continuar, debo mencionar que este video cuenta con el apoyo de Buscalibre. En la plataforma hay muchísimo para ver, desde libros de terror, misterio, ciencia ficción, hasta manga, cómics, novelas gráficas y ediciones que son bastante difíciles de conseguir. En total, tiene un catálogo de más de 8 millones de libros y hacen envíos a todo el mundo, directo a la puerta de tu casa. Además, este mes están de aniversario. Del 17 al 30 de agosto llegan los B-Days, con descuentos de hasta el 50% en miles de libros. Así que si quieren hacer un regalo o simplemente autorregalarse algo, es un buen momento para darse una vuelta. Yo compro bastante ahí porque suelen tener muy buenos precios y bastante variedad. Les dejo el link en la descripción y en el comentario fijado para que puedan revisar el catálogo. También agradezco a los Patreon que están saliendo en pantalla. En esa plataforma subo mucho material que YouTube me hizo borrar. Si les interesa también les dejo el link en el comentario fijado. Ahora sí, sigamos con el caso. Cuestión es que luego de unas horas terminó su tarea, regresó a la casa y recién ahí despertó su esposo para contarle lo que había vivido. Frederick conocía bien la actividad aérea de la zona por su trabajo en Woodburn y terminó convenciéndola de informar el episodio. Y así, cerca de las 7 de la mañana, llamaron a la policía. El sargento James Gainsford conocía a la familia y fue hasta la granja para hablar con ella. La propia Eileen empezó la conversación advirtiendo que probablemente pensaran que estaba loca. El sargento la encontró afectada por lo ocurrido, aunque pudo reconstruir la historia con claridad. Gainsford la consideraba una persona racional y estable, y creyó que hablaba de buena fe. El caso rápidamente llegó a la Fuerza Aérea, pero Eileen no fue la única que vio algo extraño aquella noche. Un granjero llamado Roy Holdaway, que vivía aproximadamente a 5 kilómetros de los Moorland, había visto entre las 4:30 y las 5 una luz blanca o anaranjada moviéndose cerca de la zona. Al principio pensó que podían ser los faros de un auto, pero después le llamó la atención que aquella luz siguiera desplazándose sin un ruido de motor reconocible. Holdaway no vio la nave de Eileen, tampoco a sus ocupantes, pero su relato coloca otra luz extraña en la misma zona poco antes del encuentro. La investigación principal quedó en manos del teniente de vuelo Charles Jennings.
Jennings tenía 34 años y era un oficial técnico especializado en instrumentos de la Fuerza Aérea. El 23 de julio llegó a Blenheim y pasó varias horas entrevistando a la mujer. Jennings intentó reconstruir el tamaño del objeto, la altura a la que se había detenido y el movimiento que hizo antes de irse. Para el sonido llevó un oscilador y fue cambiando la frecuencia hasta que Eileen encontró una parecida al zumbido que recordaba, unos 250 Hz. También registró una inclinación cercana a los 15 grados durante la partida y una base con 2 aberturas distribuidas en 2 filas. Al terminar las entrevistas, Jennings dejó escrita una impresión bastante favorable sobre ella. La consideró sincera, cooperativa y convencida de haber visto realmente aquel aparato. Mientras los militares investigaban, empezaron a aparecer también algunos efectos físicos. La mujer desarrolló ampollas en las manos, manchas marrones en la cara y una inflamación temporal en uno de sus ojos. Un médico de Woodburn la examinó y las lesiones llegaron a ser fotografiadas. El diagnóstico oficial se inclinó por una posible reacción alérgica, aunque las ampollas volvieron a aparecer en ocasiones posteriores, y Eileen aseguró haber sentido otra vez aquel olor a pimienta quemada. Desde la ufología empezó a plantearse una posible exposición a energía electromagnética o radiación, sobre todo cuando aparecieron problemas en los durazneros. Varios árboles ubicados cerca de la zona donde Eileen había visto el objeto comenzaron a deteriorarse. Cuando fueron cortados, la familia describió algo muy raro. La parte exterior estaba bastante mejor conservada que la interior, donde la madera parecía oscura y reducida a una especie de ceniza negra. Varios investigadores pensaron en microondas capaces de calentar la humedad dentro de la materia orgánica. Para la lectura ufológica, el patrón encajaba con una fuente energética intensa, actuando justo donde Eileen había situado la nave. En mi opinión, acá viene un detalle bastante interesante, porque aparece el famoso Missing Time. La mujer aseguró que al revisar la hora, encontró una diferencia mayor de la que esperaba. Algunas reconstrucciones hablan de unos 80 minutos para una tarea que normalmente le llevaba entre 10 y 15. Los registros horarios tienen diferencias, así que resulta difícil saber cuánto tiempo pasó realmente. La mujer nunca habló de una abducción ni de recuerdos recuperados por hipnosis. Simplemente sostuvo que la cantidad de tiempo transcurrida no le cerraba. Tal vez en este caso faltó que alguien le hiciera una regresión para saber realmente qué pasó en ese tiempo que ella no podía recordar. La historia de la mujer llegó a los diarios pocos días después. El 22 de julio de 1959, el Nelson Evening Mail publicó una nota sobre la mujer de Blenheim que había salido a ordeñar y terminó viendo un extraño objeto y un humanoide sin una mano. Toda esta tensión repentina le trajo a Eileen bastantes problemas, porque como era de esperar, empezaron las burlas y también recibió cartas de desconocidos. Una de ellas era bastante turbia. Contenía solamente 2 palabras: has hablado. Jamás se supo quién la envió, pero la mujer quedó aterrorizada. Con el tiempo empezó a evitar el tema. Dentro de la propia familia también terminó siendo algo difícil de mencionar, y ella fue reduciendo cada vez más las entrevistas. Pero la historia no termina acá. Todavía queda un episodio más. En marzo de 1960, unos 8 meses después de aquella madrugada, Eileen tuvo otro episodio que inmediatamente relacionó con lo ocurrido en su granja. Volvió a ver luces y junto con ellas percibió otra vez aquel olor tan particular a pimienta que había sentido cuando el objeto permanecía suspendido sobre los árboles. Ese detalle fue lo que más le llamó la atención. Para Eileen era un olor demasiado específico y estaba directamente asociado al encuentro de julio. Además, durante los meses posteriores ya había mencionado que esa sensación había regresado en algunas ocasiones y que las ampollas de sus manos también habían vuelto a aparecer. Sobre lo ocurrido en marzo sabemos bastante menos. La mujer aparentemente dejó pasar el episodio y la Fuerza Aérea recién lo incorporó a sus registros años más tarde, cuando el caso volvió a revisarse. Por eso se desconoce cuánto duraron aquellas luces, qué forma tenían o si llegaron a acercarse a la granja. Lo único que quedó registrado fue esa combinación que ella reconoció enseguida, las luces y el mismo olor a pimienta. Yo creo que Eileen estaba siendo abducida y por vergüenza quería ocultarlo.
Lo repito porque me parece que es una pena que no se le haya podido hacer una regresión. Tendríamos muchos más detalles de todas esas abducciones. Después el caso prácticamente desapareció durante años. En 1978, la mujer aceptó una entrevista televisiva y un año más tarde, investigadores civiles comenzaron a pedir acceso a los documentos. Pero al revisar el expediente, apareció un dato especialmente llamativo. La clasificación había subido de confidencial a secreto, y los memorandos de 1979 relacionaban ese cambio con el ocupante de la mano amputada y el grito en un idioma extranjero. Durante las discusiones internas sobre qué información podían entregar, un funcionario dejó escrita otra frase que con los años se volvería famosa. Advirtió que responder de manera incompleta podía dar la impresión de otro encubrimiento. La frase muestra que dentro del propio ministerio sabían perfectamente cómo iba a verse desde afuera una respuesta parcial. Y además suena extremadamente sospechosa la palabra otro, o sea que ya había un encubrimiento anterior. En ese mismo año volvieron a contactar a Eileen. Habían pasado 20 años y ella ya estaba cansada de la historia. En su respuesta escribió que esperaba haberse perdido finalmente en el olvido. Dejó claro que después de lo vivido, la idea de unos ocupantes amistosos le resultaba absurda. Después llegó uno de los datos que más alimentaron el caso. Parte del expediente quedó sometido a restricciones hasta el año 2070, 111 años después del encuentro. Para mí la pregunta es inevitable. ¿Qué puede haber allí para justificar un cierre tan largo? Puede tratarse de información personal o militar, aunque también queda abierta la posibilidad de material técnico que todavía no conocemos. En 2010, Nueva Zelanda liberó alrededor de 2.500 páginas vinculadas con investigaciones de ovnis acumuladas durante décadas. Entre ese material aparecieron declaraciones de Morland, dibujos de la nave, memorandos, informes de la Fuerza Aérea y referencias a los exámenes médicos. La desclasificación confirmó que el caso había recibido bastante más atención oficial de la que sugería la prensa de 1959, pero también dejó algunas diferencias entre documentos. El tamaño del aparato varía según la fuente. La mano faltante aparece con más fuerza en declaraciones privadas. El supuesto idioma ruso nunca pudo identificarse, y las muestras de los durazneros ya no estaban disponibles. Vamos con algunas teorías que podrían explicar el caso. Por ejemplo, la hipótesis militar gana fuerza por la cercanía de la base de Woodburn y además el contexto de la Guerra Fría, aunque cuesta encajar la maniobra descrita por Eileen con un aparato conocido de 1959. De hecho, más de 6 décadas después, tampoco apareció un proyecto reconocido que coincida bien con aquel comportamiento. La explicación extraterrestre propone una nave de reconocimiento tripulada por seres biológicos. El hombre sin mano vuelve esa idea todavía más rara. Si Eileen los describió bien, tenían cuerpos de proporciones humanas, usaban equipamiento y al menos uno presentaba una limitación física evidente. Más que seres perfectos, parecían exploradores trabajando con una tecnología muy superior a la nuestra. También queda la posibilidad de que Eileen haya visto algo real y lo haya interpretado de una manera que después cambió con el paso del tiempo. Eso explicaría algunas diferencias entre versiones, pero deja intacta la pregunta principal: ¿qué vio aquella madrugada para llamar a la policía pocas horas después y provocar una investigación que terminó elevada a secreto y parte de sus documentos cerrados hasta el 2070? Eileen Morland murió en 2016 a los 99 años. Durante toda su vida sostuvo que aquella madrugada había visto algo real. Lo que había sobre aquellos árboles de Springlands sigue sin tener una explicación definitiva. Viajantes, el caso ha sido presentado. En mi opinión, tiene varios detalles interesantes, como los que les mencioné a lo largo de la narración. Por ejemplo, el olor a pimienta quemada. Es la primera vez que lo escucho en un caso de abducción, pero también puede ser que lo haya relacionado con algo que ya conocía. El otro dato extraño es que fuese manco. ¿Cómo seres con tanta tecnología, que pueden viajar a velocidades impresionantes y distancias astronómicas, no pudieron resolver eso con alguna prótesis? Como bonus track, si quieren seguir profundizando en este apasionante caso y sobre otros encuentros ocurridos en Nueva Zelanda, hay un libro bastante interesante llamado The NZ Files, OVNIs en Nueva Zelanda, de Peter Hassall. Fue publicado en 1998 y dedica bastante espacio al caso de Morland.
También, si les interesa, en mi grupo de Telegram les dejo el link donde está parte de los archivos desclasificados del caso. Bueno, viajantes, es su turno de seguir enriqueciendo este caso. Les dejo 2 preguntas para que me contesten en los comentarios. ¿Creen que Eileen fue abducida en varias oportunidades o fue solo un avistamiento? ¿Por qué creen que a una criatura tan avanzada tecnológicamente le faltaba una mano? Los leo. Hasta el próximo viaje.